Hay una carpeta vieja sobre mi mesa de la cocina ahora mismo. La veo cada mañana cuando me siento a tomar mi café. Es una carpeta de cartón café, de las que vendían en la papelería del mercado hace muchos años, ya medio desgastada por las esquinas y con una mancha de humedad en la tapa que nunca se fue del todo. Dentro de ella hay 2 documentos. Uno tiene más de 40 años, el otro lo recibí hace apenas unos meses. Juntos, esos 2 papeles cambiaron todo. Destruyeron una mentira que llevaba décadas de pie y pusieron en su lugar algo que duele mucho más que una bofetada, aunque también, con el tiempo, algo que me dio la paz más honesta que he sentido en mi vida. Yo soy Consuelo. Consuelo Arámbula Ueda, de Monterrubio. Tengo 68 años. Soy de Querétaro, de una colonia de clase trabajadora cerca del Mercado Escobedo, donde crecí con el olor a pan de la panificadora La Fe y el ruido de las camionetas que bajaban del cerro los domingos cargadas de verdura. Mi mamá fue costurera toda su vida. Mi papá trabajó en una fábrica de zapatos hasta que los pulmones ya no le dieron. Nunca tuvimos mucho, pero tampoco nos faltó lo importante: una mesa con comida, un techo seguro y la claridad de saber quiénes éramos. Llevo 32 años formando parte de una familia que nunca terminó de recibirme del todo. Me casé con Eduardo Monterrubio Garza cuando yo tenía 36 años y él 42. Eduardo era viudo, con una hija de 17 años que se llamaba Valentina. Era ingeniero civil, dueño de una empresa constructora mediana que su propio padre había fundado en los años 60 y que él había hecho crecer con inteligencia y disciplina. Cuando lo conocí, yo era secretaria en una notaría del centro histórico. Nos presentó una compañera suya en una reunión de vecinos. Nos gustamos de a poco, sin prisa, como cuando uno no espera encontrar nada y de repente encuentra algo que no supo que necesitaba. Valentina nunca me aceptó, desde el primer día. Lo digo sin amargura, porque con los años aprendí a entender de dónde venía ese rechazo, aunque entender no signifique que no dolió. Para ella, yo era la intrusa, la que llegó a ocupar el lugar de su madre muerta, la que convenció a su padre de volver a casarse cuando, según ella, debía haber guardado luto el resto de su vida. Con el tiempo, esa historia fue cambiando de forma. Fui convirtiéndome, en su versión, en algo más oscuro, la mujer calculadora que se había acercado a un hombre poderoso para quedarse con su dinero, la que lo había seducido para arrebatarle lo que por derecho le pertenecía a ella. Esa versión de mí se fue instalando en la familia como el moho se instala en las paredes de una casa húmeda. Despacio, casi invisible al principio, hasta que un día lo ves por todas partes y ya no recuerdas cuándo empezó. Antes de continuar, necesito tomar un respiro aquí, porque solo de recordar este comienzo ya siento el peso en el pecho. Pero también siento que hay alguien del otro lado de esta historia que lo necesita escuchar. Tú que me estás escuchando ahora, dime desde dónde estás viendo, qué ciudad, qué estado. Ponlo en los comentarios porque yo los leo todos, te lo juro. Y si es tarde donde estás y no puedes dormir, me alegra que estés aquí conmigo. Dale un like si esta historia ya te está llegando al corazón. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día sin falta. Ahora deja que te cuente cómo empezó todo lo que cambió. Llevaba más de 3 décadas aprendiendo a vivir con ese rechazo. Aprendí a moverme con cuidado dentro de aquella casa. Aprendí a no defenderme demasiado cuando los comentarios llegaban, porque si respondía, se decía que yo era conflictiva, y si callaba, se decía que era culpable. Aprendí el arte de estar presente sin molestar, de opinar sin insistir, de amar a Eduardo sin exigirle que eligiera entre su hija y yo, porque esa elección siempre fue una trampa y yo no quise ser parte de ella. Eduardo era un hombre bueno, no perfecto, pero bueno. Tenía sus silencios, sus esquivas, sus maneras de resolver los conflictos familiares, mirando hacia otro lado en lugar de hacia adelante. Pero me quería. Eso nunca lo dudé. Y yo a él. Construimos una vida juntos que tuvo más momentos de paz que de tormenta,
aunque las tormentas, cuando llegaban, eran de las que dejan marcas. Murió hace 4 años. Un infarto. Rápido, sin despedida. Un martes de noviembre cuando iba saliendo de la empresa. Tenía 66 años. La muerte de Eduardo fue también, en cierto modo, la señal para Valentina de que ya no había necesidad de guardar ninguna compostura conmigo. Con él vivo, ella tenía que tolerar mi presencia, aunque fuera a regañadientes. Sin él, ya no le quedaba razón para fingir. El año nuevo de hace 8 meses fue la culminación de todo. Valentina organizó la cena en la casa de Eduardo, que legalmente seguía siendo también la mía por los acuerdos que habíamos firmado al casarnos. Invitó a sus cuñadas, a sus sobrinos, a los hijos de sus hijos, a una vecina que la ha conocido desde niña. Y me invitó a mí también, porque no invitarme habría generado comentarios, y Valentina siempre ha cuidado mucho lo que la gente dice. La noche empezó bien, o más o menos bien, con esa tensión de fondo que ya era normal en esas reuniones, como una nota musical desentonada que todos deciden ignorar porque si no habría que replantear toda la pieza. Yo me senté en un extremo de la mesa larga del comedor. Ayudé a servir el ponche. Platiqué con los sobrinos nietos de Eduardo, que son niños chiquitos que todavía no saben de las guerras de los adultos y que me enseñaron sus juguetes nuevos con la generosidad que solo tienen los niños. Valentina bebió, más de lo que acostumbraba, o más de lo que dejaba ver. Hacia las 11 de la noche empecé a notar el cambio. Las palabras más sueltas, la mirada más dura. Un comentario al pasar sobre las flores que yo había llevado, diciendo que parecían de velorio. Risas incómodas alrededor de la mesa. Yo tomé mi vaso de agua y no respondí. No voy a describir todo lo que dijo en los minutos que siguieron porque algunos de esos insultos los cargo todavía como espinas y no quiero dárselos al aire más de lo necesario. Pero sí voy a decirte lo fundamental. Delante de todos, con la voz elevada y esa clase de crueldad que solo da el alcohol mezclado con décadas de resentimiento acumulado, Valentina dijo que yo nunca había sido parte de esa familia, que había sido, en sus palabras exactas, la empleada que se acostó con su padre para aprovecharse de su dinero, que toda mi vida junto a Eduardo había sido un fraude y que lo único que siempre había querido era la herencia. Yo la miré. Quise mantener la calma. Quise que mi cuerpo no me traicionara. Pero entonces su mano se movió y la bofetada llegó antes de que yo pudiera procesar que venía. El sabor de la sangre en la boca es algo que no se olvida. No porque duela demasiado, aunque duele, sino porque te recuerda de golpe que el cuerpo es real, que el momento es real, que no estás en un mal sueño del que vas a despertar. Estás ahí, con la sangre en la lengua y las risas alrededor. Porque sí, hubo risas. No de todos, pero las hubo. Un par de personas que miraron hacia otro lado. Otros que sonrieron sin saber muy bien por qué, porque a veces la incomodidad se disfraza de risa para no tener que llamarse por su nombre real, que es complicidad. Me levanté despacio. Tomé mi bolso. Limpié la sangre con una servilleta de papel y salí de esa casa sin decir una palabra. Durante 2 días nadie supo dónde estaba. Fui a un hostal pequeño del centro de Querétaro donde me registré con mi nombre y pagué en efectivo. No encendí el teléfono. Me senté en la cama de ese cuarto pequeño con una ventana que daba a un callejón y estuve pensando. No llorando, aunque lloré también. Pensando. Pensando en los 32 años. En lo que había callado, en lo que había tolerado, en la cantidad de veces que me había dicho a mí misma que el silencio era la forma más digna de responder a la injusticia, y en si eso era verdad o si era solamente el miedo disfrazado de sabiduría, y pensando en la carpeta que llevaba guardada en el fondo de un cajón cerrado con llave en mi cuarto de costura desde hacía más de 40 años. La carpeta que Eduardo me había dado la primera noche que le pedí explicaciones sobre algo que yo había descubierto por accidente antes de casarnos, y sobre la que él me había dicho, con los ojos cargados de una vergüenza que yo entonces interpreté como dolor familiar y que ahora entendía como otra cosa, que había razones para que ciertas verdades permanecieran enterradas. Yo le había creído.
Durante más de 30 años le había creído y había guardado ese secreto como si fuera mío, como si protegerlo fuera parte de mi deber de esposa, de mi lealtad a ese hombre y a esa familia que nunca terminó de recibirme. En esas 2 noches sola en el hostal, tomé la decisión más importante de lo que me quedaba de vida. Ya no iba a proteger esa verdad, no por venganza. Quiero que eso quede muy claro desde ahora, porque lo que voy a contarles podría malinterpretarse como eso, y no lo era. Lo hice porque había una persona en esa mesa que llevaba toda su vida construida sobre una mentira. Y esa persona merecía conocer la verdad, aunque doliera, aunque lo cambiara todo, aunque destruyera la imagen que tenía de sí misma y de su propio origen. Lo hice porque callar la verdad a alguien que la necesita no es protegerla, es quitarle algo que le pertenece. Al tercer día regresé a la casa. Había llamado antes para avisar que llegaría a las 6 de la tarde y pedí que estuvieran todos. Valentina, sus hijos, la hermana de Eduardo que vive en San Luis Potosí y que había venido por las fiestas y que todavía no se había ido. Llegué con la carpeta bajo el brazo. Les pedí que se sentaran. Nadie entendía qué estaba pasando todavía. Valentina me miraba con esa mezcla de desprecio y curiosidad que tenía cuando algo le parecía teatral. Su hijo mayor, Rodrigo, que tiene 31 años y es el más parecido a Eduardo en el carácter, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que nunca había estado más bien. Coloqué sobre la mesa 2 documentos. Una partida de nacimiento vieja, de las que se hacían a mano con tinta azul oscuro, con los sellos del Registro Civil de Querétaro, y un resultado de análisis genético de los que hacen por correspondencia, de los que uno puede pedir por Internet y que llegan sellados con todos sus rangos de probabilidad y sus explicaciones técnicas. La hermana de Eduardo, que se llama Celia y tiene 72 años, reconoció la partida de nacimiento antes de que yo dijera una palabra, porque era la letra de su propio padre, y el nombre que aparecía en ese documento no era el que ella esperaba ver. Valentina comenzó a palidecer cuando empecé a explicar, y cuando pronuncié el nombre del verdadero padre biológico de Valentina, el silencio en esa sala fue de los que se sienten en el pecho, como si el aire se hubiera espesado de repente y nadie supiera muy bien cómo respirar a través de él. Bloque 2. Necesito contarles cómo llegué a saber lo que sabía, porque nada de esto cayó del cielo ni apareció de repente. Hay una historia larga detrás de esa carpeta, y esa historia empieza mucho antes de que yo conociera a Eduardo, aunque él haya sido el hilo que me llevó hasta ella. Antes de continuar, quiero que me digan algo en los comentarios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez sospecharon que en su propia familia había un secreto que nadie nombraba, pero que todos parecían conocer? Ese silencio específico que hay alrededor de ciertos temas, esa manera en que los mayores desvían la mirada cuando uno pregunta algo concreto. Escríbanme. ¿Desde qué ciudad me están escuchando? ¿Qué hora es allá? Esta historia que les estoy contando no es solo mía. Y a veces me parece que si la cuento en voz alta es precisamente porque durante demasiados años no hubo nadie que me dejara contarla. Dale like si estás conmigo. Suscríbete si quieres seguir escuchando. Aquí hay una historia nueva cada día. Yo nací en 1956. Crecí en Querétaro, en una época en que las ciudades medianas de México todavía tenían ese ritmo lento de provincia donde todos en el barrio se conocían, y la vida de cada familia era, en cierta medida, también la vida del vecino. Mi mamá, Catalina, era mujer de pocas palabras, pero de gestos exactos. Cuando me quería decir algo importante, no lo decía con palabras. Lo ponía en la mesa como la comida, sin ceremonia, y esperaba a que yo lo recogiera. Fui buena estudiante. Terminé la secundaria y luego la preparatoria en la escuela pública del barrio, y después estudié una carrera técnica de secretariado y administración en un instituto privado al que mi mamá pagó la colegiatura durante 2 años con el dinero de su costura. Eso no lo he olvidado nunca. Esa costura de mi mamá me compró el acceso a un trabajo decente, y ese trabajo decente me puso, con los años, frente a la puerta de la notaría donde conocí,
de manera indirecta, al hombre que iba a cambiar el rumbo de mi historia. Empecé a trabajar en la Notaría Garmendia del centro de Querétaro, cuando tenía 23 años. Era una notaría seria, con clientela de clases medias y altas, con expedientes de terrenos y empresas y fideicomisos que yo organizaba, archivaba y redactaba con la precisión que me habían enseñado. El licenciado Garmendia era un hombre severo pero justo, de esos que exigen mucho porque ellos mismos dan mucho. Con él aprendí que los documentos no mienten, que los papeles tienen una memoria que los seres humanos no tienen, porque los seres humanos recuerdan lo que les conviene, pero los papeles registran lo que ocurrió. Eso lo aprendí muy joven, y me salvó la vida décadas después. En la notaría pasaban por mis manos todo tipo de asuntos: testamentos, compraventas, actos constitutivos de sociedades, poderes notariales, reconocimientos de paternidad. Documentos que en el mundo de afuera representaban vidas enteras: la herencia de una abuela, la disolución de un matrimonio, el traspaso de una propiedad que una familia había tenido durante generaciones. Yo los organizaba, los foliaba, los sellaba, los enviaba al archivo, sin saber que uno de esos expedientes, muchos años después, iba a volverse relevante de una manera que nunca imaginé. Conocí a Eduardo en 1992. Tenía yo 36 años y él 42. Como les conté, fue a través de una compañera mía que lo conoció en una junta de vecinos de su colonia. Eduardo vivía entonces en una casa amplia del fraccionamiento Jurica, uno de los desarrollos residenciales más establecidos de Querétaro en aquella época, al que había llegado con su primera esposa, María Teresa, que había muerto de cáncer de ovario cuando Valentina tenía 15 años. La muerte de María Teresa había dejado a Eduardo roto de una manera que él no sabía cómo nombrar. No era solo el duelo, aunque el duelo era profundo y real. Era también una culpa que yo fui entendiendo poco a poco con los años, aunque nunca entendí completamente su raíz hasta que abrí esa carpeta. Nos cortejamos despacio. Eduardo era reservado, de esos hombres que muestran el afecto con acciones más que con palabras, que llegan a tiempo a las citas y recuerdan qué dijiste la semana pasada y aparecen un martes ordinario con el libro que mencionaste de pasada hace un mes. Me trataba con un respeto que no era protocolo, sino convicción, como quien ha aprendido a través del dolor que las personas que valen merecen ser tratadas con cuidado. A los 2 años de noviazgo me pidió matrimonio, y fue en ese momento cuando surgió por primera vez la sombra. No de Valentina, aunque el rechazo de Valentina también era ya visible desde antes, sino de algo que yo descubrí por mi cuenta, de manera absolutamente fortuita, una tarde que Eduardo me había pedido que buscara un documento en su estudio mientras él estaba en una reunión de trabajo. Buscaba un poder notarial que necesitábamos para un trámite de nuestra próxima boda. Y en el cajón donde él me había dicho que estaba ese poder, junto a él, vi una carta. No la leí completa. Me detuve cuando entendí lo que tenía en las manos. Pero lo que alcancé a leer fue suficiente para que algo dentro de mí se pusiera en alerta de una manera que no pude ignorar. La carta estaba dirigida a Eduardo. Estaba escrita por el padre de Eduardo, don Germán Monterrubio, que había muerto hacía ya varios años cuando yo la encontré. Y en esa carta, don Germán le decía a su hijo, con esa severidad de los hombres de su generación que nunca aprendieron a suavizar ni siquiera las verdades más brutales, que el secreto sobre el origen de Valentina debía llevarse a la tumba, que nadie debía saber nunca, que la familia entera dependía de ese silencio. Doblé la carta, la puse exactamente donde estaba, tomé el poder notarial, salí del estudio y esperé a que Eduardo llegara. Esa noche se lo dije. Le dije que había visto la carta. No le mentí ni le di rodeos porque nunca he sabido hacer esas cosas. Le pregunté directamente qué significaba lo que había leído. Eduardo se quedó callado un tiempo largo. Luego me dijo que había cosas que era mejor no saber. Yo le respondí que eso lo decidiría yo, no él. Y entonces, con una dificultad visible, con frases que empezaban y se cortaban y volvían a empezar, me contó la parte de la historia que él mismo conocía.
Me dijo que Valentina no era hija biológica suya. Me dijo que María Teresa, su primera esposa, había quedado embarazada de otro hombre antes de casarse con él, que él lo sabía desde el principio y que había decidido casarse con ella de todas formas y reconocer a Valentina como suya porque amaba a María Teresa y porque la situación no había tenido otra salida posible en aquella época, en aquella familia, en aquella ciudad de provincia donde ciertos escándalos podían destruirle la vida a una mujer para siempre. Me dijo que el padre biológico de Valentina era alguien de Querétaro, que había muerto ya, y que nadie, absolutamente nadie más en el mundo, debía saberlo. Me pidió que guardara ese secreto con él, y yo, que lo amaba, y que lo veía con esos ojos rotos, de quien carga algo que pesa demasiado, dije que sí. Lo que Eduardo no me dijo esa noche, lo que yo no descubrí hasta mucho después, fue el nombre del padre biológico de Valentina. Esa parte la guardó para sí. Me dijo solo que era alguien que ya no estaba, y yo, en mi ingenuidad o en mi confianza, no insistí. Con los años fui volviendo a ese momento muchas veces, preguntándome qué habría cambiado si hubiera insistido, si hubiera exigido el nombre completo, si no me hubiera conformado con la versión que Eduardo me ofreció, que era verdad a medias, que era la parte de la verdad que no hacía daño todavía. Pero entonces yo no sabía lo que sé ahora. La carpeta que guardo en mi cajón no la armé yo. La armó Eduardo. La encontré entre sus papeles el año en que murió, mientras organizaba sus documentos para los trámites sucesorios. Era una carpeta de cartón café con una etiqueta escrita a mano que decía solamente «Para Consuelo», con mi nombre. Él la había preparado para mí, para que yo la encontrara cuando él ya no estuviera, como si hubiera sabido que iba a morir antes de tener el valor de dármela en vida. Dentro estaba la partida de nacimiento original de Valentina, la que fue registrada antes de que Eduardo hiciera el reconocimiento formal de paternidad, la que mostraba el nombre del padre biológico tal como lo declaró María Teresa ante el registro civil. Y estaba también una carta de Eduardo para mí, escrita a mano, con esa letra suya apretada y vertical que yo conocía de memoria. En esa carta me pedía perdón. Me explicaba por qué había callado tantos años. Me decía que había pensado muchas veces en contarle la verdad a Valentina y que siempre había encontrado una razón para postergarlo. Y me decía que si yo consideraba que Valentina necesitaba saberlo, yo tenía la libertad de decírselo o no, que él me dejaba esa decisión a mí, porque sabía que yo era la única persona en esa familia con el suficiente valor para cargarla. Lo que Eduardo no podía saber, porque la tecnología no era la misma cuando escribió esa carta, era que yo también iba a hacer algo más, que iba a pedir un análisis genético de comparación utilizando las muestras disponibles de los registros de salud de la familia que estaban en mi poder como ejecutora del testamento, y que ese análisis iba a confirmar con una probabilidad de 99.7% lo que la partida de nacimiento ya indicaba. Que iba a tener en mis manos no solo la palabra de un papel viejo, sino la confirmación de la ciencia. Fue cuando vi ese porcentaje impreso en el resultado del laboratorio, cuando supe que mi tiempo de callar había terminado. Valentina llevaba décadas odiándome por algo que yo nunca había hecho. Llevaba décadas defendiendo el nombre de un padre que no era su padre y atacando a la única persona en esa familia que sabía la verdad sobre quién era ella realmente. Y yo había guardado ese secreto durante más de 30 años, pensando que era lo correcto, pensando que era lealtad, pensando que era protección. Pero el silencio que protege a los poderosos no es lealtad, es complicidad. Y a veces, el acto más amoroso que existe es decirle a alguien una verdad que lo va a partir por la mitad, porque partir lo que está mal construido es el único camino hacia algo que pueda sostenerse. Ahora quiero pausar aquí un momento, porque lo que acabo de contarles es muy pesado y necesito respirar. Y quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez en sus familias ha habido algo así? Un secreto que todos los mayores conocían y que nadie nombraba. Una historia que se guardó porque revelarla habría costado demasiado en su momento, pero cuyo silencio cobró un precio diferente con los años. Escríbanmelo en los comentarios. No tienen que dar detalles, solo díganme si lo han vivido. ¿Desde qué ciudad me escuchan hoy?
¿Qué hora es donde están? Y si esta historia les está removiendo algo, déjenme un like. Suscríbanse si quieren seguir escuchando, porque aquí hay una historia nueva cada día y a veces la que viene es exactamente la que alguien necesitaba oír. Deja que te cuente qué pasó cuando pronuncié ese nombre. El nombre que apareció en la partida de nacimiento original de Valentina. El nombre que Eduardo había borrado con su propio reconocimiento de paternidad, pero que seguía ahí, en la tinta azul oscuro de ese registro civil de hace 40 y tantos años, era el de un hombre llamado Horacio Monterrubio. Horacio Monterrubio Garza, el hermano mayor de Eduardo, el tío de Valentina, o lo que ella había creído toda su vida que era su tío. Cuando Celia, la hermana de Eduardo, vio ese nombre en la partida de nacimiento, se llevó la mano a la boca. No dijo nada. Solo se levantó de la silla despacio, como si de repente las piernas no le respondieran bien, y fue a sentarse en el sillón del rincón. El hijo de Valentina, Rodrigo, miraba los documentos sin entender todavía, porque él no conocía a Horacio Monterrubio más que como un nombre en las historias de familia, un tío abuelo que había muerto antes de que él naciera. Valentina sí lo conoció. Valentina lo recordaba. Y Valentina estaba ahí sentada frente a mí, blanca como el mantel de la mesa, con la partida de nacimiento en las manos, leyendo su propio nombre y la fecha de su propio nacimiento, y el nombre de una madre que ya conocía, y el nombre de un padre que no era el que había creído toda su vida. Lo que siguió en esa sala no fue violencia. No fue un grito. Fue algo peor y más honesto. Fue el silencio de quien está repasando en segundos todos los recuerdos de su vida y encontrando en ellos un significado diferente al que habían tenido hasta ese momento. Y luego vino la náusea. Valentina se levantó de pronto y salió casi corriendo hacia el baño, y desde la sala se escuchó lo que nadie quiso nombrar en voz alta. Rodrigo fue tras ella. Celia seguía en su sillón con los ojos cerrados, y yo me quedé sentada frente a esa mesa con los 2 documentos y el café frío que nadie había vuelto a tocar. No sentí triunfo. Quiero ser muy honesta con eso. No sentí la satisfacción de quien finalmente pudo decir te lo dije. Sentí el peso exacto de lo que había puesto sobre esa mesa, que era enorme, que era necesario y que iba a cambiar la vida de esa mujer para siempre, aunque el cambio viniera con un dolor que yo no podía ni quería evitarle. Porque la verdad no llega sin costo, nunca, pero el costo de vivir en la mentira es siempre más alto. Valentina tardó casi 20 minutos en volver a la sala. Rodrigo regresó primero, con una expresión que yo no le había visto nunca, esa mezcla de conmoción y de algo parecido a la vergüenza ajena que no sabe todavía en qué dirección convertirse. Se sentó a mi lado, no frente a mí, y eso me dijo algo. Celia seguía en su sillón del rincón, con los ojos abiertos ahora, pero mirando hacia la ventana, hacia el jardín que Eduardo había plantado hace años con árboles que todavía dan sombra, aunque él ya no esté para sentarse debajo de ellos. Cuando Valentina volvió, estaba pálida todavía, pero se había lavado la cara y tenía esa rigidez en la mandíbula que yo conocía bien, la que ponía cuando quería parecer que algo no le afectaba tanto como le estaba afectando. Se sentó, miró los documentos sobre la mesa. No me miró a mí todavía. Dijo, con una voz que era más pequeña de lo que yo le había escuchado nunca, que eso no podía ser verdad. Le dije que entendía que fuera difícil de creer, que por eso había pedido también el análisis genético, que ese segundo documento no dejaba espacio para la duda porque la ciencia no tiene familia que proteger ni versiones que defender. Rodrigo tomó el resultado del análisis. Lo leyó en silencio. Le preguntó a su madre si quería que se lo explicara. Valentina no respondió. Celia habló entonces por primera vez desde que yo había empezado a mostrar los documentos. Dijo solamente, lo sabía. 2 palabras. Lo sabía. No que supiera el detalle exacto de quién era el padre, sino que sabía que había algo. Que siempre había habido algo en la manera en que su padre, don Germán, hablaba del embarazo de María Teresa. Una tensión que no correspondía a la alegría de un suegro que va a tener su primer nieto. Un silencio que era demasiado deliberado para ser natural.
Valentina la miró entonces, con unos ojos que yo no quiero describir demasiado porque son de los que uno no debería tener que ver en otra persona. Esa mirada de cuando el suelo debajo de los pies, que creía sólido, resulta que nunca lo fue. Le preguntó a Celia si Eduardo lo sabía. Celia me miró a mí. Yo le dije la verdad. Sí, Eduardo lo sabía desde antes de casarse con María Teresa, y lo había sabido toda su vida. El silencio que siguió a eso fue de otro tipo, más profundo. Porque no era ya solo el secreto sobre Valentina, era también el secreto sobre Eduardo, sobre el hombre que Valentina había amado y defendido, y cuya memoria había protegido como si fuera lo más sagrado que tenía. Ese hombre también le había mentido toda la vida. Permíteme pausar aquí contigo porque lo que acabo de contarles pesa mucho y yo todavía lo cargo aunque haya pasado tiempo. Sé que hay alguien escuchando esto que también carga algo parecido. Un secreto de familia que nadie nombra. Una persona a quien amaste que también te mintió. Escríbeme en los comentarios. No tienes que dar detalles. Solo dime que estás ahí. Dime desde qué ciudad me escuchas, qué hora es donde estás. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, deja ese like, que a mí me dice que siga adelante. Suscríbete si todavía no lo has hecho porque aquí llega una historia nueva cada día. Y quédate conmigo, porque lo que viene todavía es más difícil y también más necesario. Lo que nadie en esa sala había procesado todavía completamente, lo que estaba instalándose despacio como el frío cuando entra por debajo de la puerta, era la implicación completa de lo que significaba ese nombre en la partida de nacimiento. Horacio Monterrubio Garza era el hermano mayor de Eduardo. Era, por lo tanto, no solo el padre biológico de Valentina, era también el tío de Eduardo, el hijo de don Germán Monterrubio, el mismo don Germán que había escrito esa carta diciéndole a su hijo Eduardo que el secreto debía llevarse a la tumba. Lo que eso significaba era que don Germán sabía, que el patriarca de esa familia había sabido desde el principio, que la decisión de enterrar ese secreto no había sido solo de Eduardo ni solo de María Teresa. Había sido una decisión familiar. Una decisión tomada por los mayores de esa casa para proteger algo que, de haberse sabido, habría destruido la reputación de los Monterrubio en el Querétaro de los años 80. Lo que también significaba era que Valentina había crecido en una casa donde su propio padre biológico, su tío Horacio, pasaba a visitarlos, donde lo veía en las reuniones familiares, donde le daba un beso en la mejilla en las Navidades sin que ella supiera, sin que nadie le dijera quién era realmente ese hombre para ella. Horacio Monterrubio había muerto cuando Valentina tenía 22 años. Un accidente de tráfico en la carretera a San Luis Potosí. Valentina lo había llorado como se llora a un tío querido, sin saber que lloraba a su padre. Eso fue lo que hizo que Rodrigo, que había estado leyendo y escuchando en silencio todo ese tiempo, se levantara de su silla y se fuera al jardín. Lo escuché desde adentro caminando en la grava del patio, con pasos que iban y venían, esos pasos de quien necesita mover el cuerpo, porque si no, el peso se vuelve insoportable. Valentina y yo nos quedamos solas en la sala. No hablamos por un rato. El reloj de pared sonó las 8. Afuera el cielo de Querétaro de enero estaba oscuro y limpio, de esos cielos de altiplano que en las noches frías se ponen de un azul casi negro, con las estrellas muy nítidas. Eduardo y yo habíamos dormido 30 años bajo ese mismo cielo. Fue Valentina quien habló primero. Me dijo, con esa voz todavía pequeña, que no había recuperado su tamaño normal. ¿Por qué me lo dices ahora? Le respondí lo mismo que me había dicho a mí misma durante 2 días en ese cuarto del hostal. Que durante más de 30 años había guardado una verdad que no era mía para guardar. Que lo había hecho porque amaba a Eduardo y porque respeté su decisión mientras él vivió. Pero que cuando esa verdad se usaba como arma contra mí, cuando el silencio que yo había mantenido se convertía en el suelo sobre el que alguien construía su derecho a humillarme, entonces el silencio dejaba de ser lealtad. Le dije también lo que pensaba que era lo más importante,
que ella merecía saber quién era, no para hacerle daño, sino porque nadie tiene derecho a negarle a otra persona el conocimiento de su propio origen, que ese conocimiento era suyo aunque doliera, que era más suyo que de cualquier otra persona en esa habitación. Valentina me miró por primera vez desde que yo había llegado con la carpeta, con los ojos todavía húmedos, pero con algo diferente ahora en la mirada. No sé si era odio todavía o si era algo que todavía no tenía nombre para ella. Quizás era el principio de algo que tardaría meses en convertirse en comprensión. Quizás era solo el shock instalándose. Me preguntó si yo había sabido siempre que ella no era hija de Eduardo. Le dije la verdad. Supe desde antes de casarme que había algo. Supe que no era hija biológica de Eduardo casi desde el principio. Pero no supe el nombre del padre biológico hasta que encontré la carpeta entre los papeles de Eduardo después de su muerte. Me preguntó si por eso me había casado con su padre, si había sido parte de algún cálculo. Le dije que no, que me había casado con Eduardo porque lo amaba, que guardar ese secreto no había tenido nada que ver con poder ni con dinero, que si hubiera querido usar esa información como arma, lo habría podido hacer 20 años atrás, y no lo hice. Se quedó callada. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo: «Él te quería más a ti que a mí». No le respondí enseguida porque esa frase necesitaba espacio para existir antes de que yo la tocara. Luego le dije que no creía que el amor de una persona tuviera que competir con el amor de otra para que ambos fueran verdaderos. Que Eduardo la había amado a ella toda su vida con la dificultad enorme de quien carga una mentira al mismo tiempo que carga un amor genuino. Y que eso era una tragedia, no una competencia, que yo no había venido a ganar nada, había venido a devolver algo que le pertenecía. Celia habló desde su sillón entonces. Dijo que quería ver la carta de Eduardo, la carta que él había escrito para mí explicando todo. Le dije que esa carta era para mí y que no tenía la obligación de compartirla, pero que podía contarles lo que decía si querían escucharlo. Rodrigo había vuelto del jardín y estaba apoyado en el marco de la puerta. Escuchó en silencio mientras yo les resumí el contenido de la carta de Eduardo. Su pedido de perdón, su explicación de por qué había callado, su decisión de dejarme a mí la responsabilidad de decidir si Valentina debía saber o no. Cuando terminé de hablar, Rodrigo dijo algo que me pareció la cosa más justa que se dijo en toda esa noche. Dijo: «Entonces, todas las veces que mi mamá te trató mal, te estaba tratando mal a la única persona en esta familia que sabía la verdad sobre ella y la estaba protegiendo». No respondí. No hizo falta. Esa frase se quedó flotando en el aire de la sala como el humo de una vela recién apagada. Valentina se levantó, recogió los documentos de la mesa, los dos, la partida de nacimiento y el análisis genético, y se los llevó a su habitación sin decir nada más esa noche. Celia pidió un taxi a las 9. Rodrigo se quedó en la cocina ayudándome a recoger las tazas que nadie había vaciado, y antes de irse me preguntó en voz baja si yo estaba bien. Le dije que sí, y era verdad. Por primera vez en muchos años, era completamente verdad. Bloque 4. Las semanas que siguieron fueron extrañas de una manera que es difícil de describir si no la has vivido. No hubo una conversación grande de reconciliación. No hubo un momento de película en que Valentina llegó llorando a pedirme perdón por todo lo que me había hecho durante 30 años. La vida real no funciona así, y yo ya tenía demasiada edad para esperar que lo hiciera. Lo que hubo fue algo más lento y más interesante, una especie de reordenamiento silencioso. Valentina pasó las primeras semanas sin hablarme. Me lo dijo Rodrigo, que se convirtió inesperadamente en el puente entre su madre y yo, ese papel que los hijos adultos a veces tienen que ocupar cuando los mayores no pueden o no saben hablar directamente. Rodrigo me contaba que su madre estaba leyendo, que había pedido fotografías viejas de la familia Monterrubio, que había estado haciendo preguntas sobre Horacio, el tío que murió cuando ella tenía 22 años, preguntas que nadie en la familia sabía responder completamente, porque Horacio era un tema que tampoco se había hablado demasiado después de su muerte. Yo entendía lo que Valentina estaba haciendo. Estaba reconstruyendo.
Estaba tomando todos los recuerdos que tenía y pasándolos por el filtro de la nueva información para ver cuáles se mantenían en pie y cuáles se caían. Ese trabajo es doloroso y necesario, y no tiene atajos. Un día de febrero, casi 6 semanas después de la noche de la carpeta, Rodrigo me llamó para decirme que su madre quería hablar conmigo, que si podía ir a la casa. Fui al día siguiente. Valentina me abrió la puerta ella misma. Estaba diferente. No en el aspecto, aunque también estaba diferente en eso, con menos arreglo y más cansancio visible, sino en la manera de pararse, en algo en el porte que había perdido esa rigidez que yo había conocido toda la vida. Como si una estructura que había sostenido mucho peso durante mucho tiempo se hubiera aflojado y todavía no hubiera encontrado su nueva forma. Me invitó a sentarme en la sala. Me trajo café. Eso solo ya era algo que no había ocurrido nunca en 32 años. Me preguntó si yo había conocido a Horacio. Le dije que sí, que lo había conocido brevemente antes de que muriera, en los primeros años de mi relación con Eduardo, que me había parecido un hombre de pocas palabras, más reservado que Eduardo, con algo en los ojos que yo había interpretado entonces como tristeza y que ahora, con todo lo que sabía, entendía de otra manera. Me preguntó cómo había sido la relación entre Horacio y su madre, entre Horacio y María Teresa, lo que yo sabía o sospechaba. Le dije honestamente que no sabía mucho, que la carta de Eduardo no entraba en esos detalles, que lo que la partida de nacimiento mostraba era que en algún momento, antes de que María Teresa se casara con Eduardo, había existido entre ella y Horacio algo lo suficientemente real como para que María Teresa lo declarara ante el registro civil, que si eso había sido amor, o una equivocación, o algo más complicado, era algo que ya no podíamos saber porque los tres, María Teresa, Horacio y Eduardo, se habían ido sin decirnos todo. Valentina miró su taza de café. Dijo: ella me eligió a él para padre sabiendo lo que era. No le pregunté a qué se refería exactamente con eso, porque me pareció que era una reflexión que ella todavía estaba procesando y que no necesitaba ser interrogada, sino escuchada. Quiero pausar aquí un momento, porque lo que Valentina y yo empezamos a construir en esas semanas fue algo que ninguna de las dos habría podido imaginar al principio. Y antes de contarles cómo llegamos hasta donde estamos ahora, quiero que sepan que estoy aquí con ustedes, que si están escuchando esto a estas horas es porque algo en esta historia les habla. Dime en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Si es de madrugada donde estás, si no puedes dormir, si estás en el trabajo o en el camión, ponlo abajo que yo los leo todos. Dale like si esta historia te está moviendo algo por dentro. Suscríbete para no perderte la historia de mañana, porque aquí llega una nueva cada día sin falta. Y si conoces a alguien que necesite escuchar algo parecido, compártelo con esa persona. A veces una historia llega a los oídos correctos en el momento exacto. Lo que Valentina y yo fuimos construyendo no fue una amistad rápida ni una reconciliación de las que se celebran con abrazos. Fue algo más honesto y más duradero. Fue una comprensión mutua ganada a través de conversaciones que ninguna de las dos había podido tener antes. Yo le fui contando lo que sabía de Eduardo, las partes de él que ella no había visto, porque Eduardo también había compartimentado su vida de maneras que ninguno de los que lo amábamos habíamos entendido completamente mientras vivió. Le conté de la culpa que él cargaba, esa culpa que yo había visto siempre, pero cuya raíz no había comprendido del todo hasta la carpeta. Le conté de la carta que me había escrito y de lo que me había pedido. Le conté de los años en que yo había guardado ese secreto y del costo que eso tuvo para mí también, aunque de una manera diferente. Ella me fue contando lo que era crecer siendo la hija de Eduardo, las cosas que él le había dado y las que le había negado sin que ella supiera por qué. La sensación que había tenido de niña de que había algo en su familia que no terminaba de encajar, un silencio específico alrededor de ciertos temas, una manera en que los adultos se miraban cuando ella hacía ciertas preguntas. Los niños perciben esas cosas. No las pueden nombrar, pero las perciben. Y con los años esas percepciones sin nombre se van convirtiendo en sospechas sin objeto,
en una desconfianza difusa que no sabe hacia dónde dirigirse y a veces termina dirigiéndose hacia la persona equivocada. Yo no le dije en ese momento que lo que describía tenía un nombre, que los profesionales de la salud mental lo llaman transmisión transgeneracional del trauma y que es uno de los mecanismos más documentados de cómo los secretos de familia dañan a las generaciones que los cargan sin saberlo. No se lo dije con esas palabras porque no era el momento de una clase, pero lo escuché con toda la atención que merecía. Lo que sí le dije, cuando llegó el momento de decirlo, fue algo sobre la bofetada. No se lo dije con acusación, se lo dije como lo que era, un hecho que había ocurrido y que tenía consecuencias reales, que me había lastimado físicamente, que había ocurrido delante de otras personas, que independientemente de todo lo que habíamos descubierto después, ese momento existía y no podía no existir. Valentina bajó la mirada. Me dijo que lo sabía. Me dijo que había bebido demasiado esa noche y que eso no era una excusa, sino una explicación incompleta. Que llevaba años acumulando un resentimiento que no era solo hacia mí, sino hacia toda la situación de su vida, hacia su padre muerto, hacia su madre muerta, hacia la sensación de que algo en su historia nunca había tenido el tamaño exacto que debería haber tenido, y que esa noche esa acumulación había encontrado un objeto. Me dijo que lo que me había hecho estaba mal, sin adornos, sin pero, solo eso. Yo la escuché. No le dije que todo estaba perdonado porque el perdón no funciona así. No es un interruptor que uno puede prender de golpe. Pero le dije que la escuchaba y que entendía, aunque entender no significara que el daño no había ocurrido. Hubo entre nosotras, en ese momento, algo que ninguna de las dos supo cómo nombrar, pero que las dos reconocimos. Una especie de reconocimiento mutuo, no de afecto todavía, no de confianza todavía, sino de algo más básico y más necesario. El reconocimiento de que las dos habíamos sido, cada una a su manera, víctimas de la misma mentira larga. Que las dos habíamos pagado un precio por el silencio de otros, y que ninguna de las dos había elegido la situación en la que habíamos terminado. Lo que me hizo más efecto en ese periodo no fue la conversación con Valentina, aunque esa fue importante. Fue algo que pasó un martes ordinario de marzo, cuando yo estaba en la notaría haciendo un trámite rutinario para cerrar los últimos pendientes del testamento de Eduardo. La notaria que me atendió ese día era joven, tendría unos 35 años, eficiente y amable, de una manera profesional. Revisó los documentos, los selló, me hizo firmar donde correspondía. Y al final, cuando ya estábamos terminando, me miró y me preguntó si yo era Consuelo Arámbula, la que había trabajado con el licenciado Garmendia hace muchos años. Le dije que sí. Me dijo que su mamá había sido secretaria en una notaría cercana en esa misma época y que la recordaba como una mujer muy capaz y muy seria. Que su mamá la mencionaba a veces como ejemplo. No fue una conversación larga, fueron 3 minutos. Pero me fui de ahí con algo que no esperaba sentir. La sensación de que la vida que había construido antes de Eduardo, la vida de la mujer que yo era por mí misma y no en relación a ninguna familia ni a ningún hombre, seguía ahí, intacta, reconocible. A veces uno necesita que alguien que no te conoce de nada te recuerde quién eres para recordarlo tú también. Los meses siguientes fueron de una normalización lenta. Valentina y yo no nos vemos todas las semanas. No somos amigas en el sentido en que la palabra se usa para personas que comparten gustos y confidencias. Somos algo más específico y más raro. Somos 2 mujeres que comparten una historia que ninguna eligió y que han decidido, con el tiempo y con trabajo, no dejarse destruir por ella. Rodrigo me invitó al cumpleaños de su hijo, el más chico, que cumplió 4 años en abril. Fui. Valentina también estaba. Nos saludamos. Comimos pastel en el mismo jardín donde Eduardo había plantado sus árboles. El niño me ofreció un trozo de su piñata con esa generosidad específica de los niños de 4 años que todavía no saben que el mundo puede ser mezquino. Celia me llamó por teléfono un domingo. Habló durante 1 hora. Me dijo que había estado pensando mucho en todo lo que pasó,
que sentía que había una deuda familiar conmigo que no podía pagarse con palabras, pero que al menos quería reconocerse. Le dije que lo escuchaba, que la deuda que yo sentía no era hacia mí personalmente, sino hacia la verdad, y que esa deuda ya estaba saldada. Lo que Celia me dijo al final de esa llamada fue lo que me llevé conmigo como la cosa más importante de todo ese proceso. Me dijo: tú fuiste la única en esta familia que nunca usó el secreto para hacerle daño a nadie, ni siquiera cuando tenías todo el derecho de usarlo. Guardé esas palabras, las cargo todavía. Bloque 5. Ha pasado casi un año desde la noche de Año Nuevo. Las cosas han cambiado de maneras que yo no habría podido predecir cuando estaba sentada en ese cuarto de hostal con el teléfono apagado y la sangre todavía en la comisura de la boca. Mi vida diaria es tranquila. Me levanto temprano, como siempre, con el hábito de los años. Me hago mi café en la cafetera de vidrio que uso desde hace 20 años y que Eduardo quería tirar porque decía que era anticuada, y yo le decía que los objetos que funcionan bien no se cambian. Me siento junto a la ventana de la cocina que da al jardín. A veces leo. A veces solo escucho los pájaros que vienen a la bird feeder que Rodrigo me trajo de regalo hace unos meses. Uno de esos gestos suyos que son pequeños en el tamaño y enormes en el significado. La carpeta sigue en mi cajón. Ya no está cerrado con llave. No hay necesidad. Valentina inició un proceso de terapia en enero. Me lo dijo ella misma sin que yo se lo preguntara. Me lo dijo un día que habíamos quedado de tomar café en un lugar del centro, los dos solos, sin Rodrigo de Puente ni nadie más. Me lo dijo como quien pone un hecho sobre la mesa y observa la reacción. Le dije que me parecía muy bien. Le pregunté cómo le estaba yendo. Me dijo que era difícil, que había muchas cosas que estaba entendiendo de maneras que le costaban, pero que también había cosas que empezaban a hacer más sentido que antes. Le pregunté si sentía que la verdad había valido el costo. Tardó en responder. Dijo que todavía no podía responder eso completamente, pero que lo que sí podía decir era que ya no se sentía parada sobre un suelo que no era de ella. Eso me pareció suficiente. Es suficiente por ahora. Antes de contarles lo que aprendí de todo esto, quiero que estén aquí conmigo un momento, porque lo que voy a decirles ahora es lo que esta viejita lleva meses pensando, y que hoy quiero compartir con toda la honestidad que le queda. Dime en los comentarios dónde estás, qué ciudad, qué estado, qué país si estás del otro lado, qué hora es donde estás, si estás solo o acompañado. Si esta historia te movió algo, te pido por favor ese like, porque me dice que siga adelante, que no guarde estas cosas solo para mí. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día y a veces la de mañana es la que alguien que conoces necesitaba escuchar hoy. Compártela si crees que puede llegar a los oídos correctos. Lo que aprendí de este año no lo aprendí en ningún libro ni me lo enseñó nadie con ese propósito. Lo aprendí viviendo. Y lo comparto porque me parece que es de las cosas que valen la pena compartir, de las que si llegan a la persona correcta en el momento correcto, pueden cambiar algo. Lo primero que aprendí es sobre los secretos de familia y el daño que hacen cuando se guardan por demasiado tiempo. Hay secretos que se guardan para proteger a alguien vulnerable. Esos a veces son necesarios. Pero hay secretos que se guardan para proteger a los que tienen poder, para mantener una reputación, para evitar un escándalo que les costaría algo a los que están arriba. Esos secretos siempre pagan su precio, y ese precio casi nunca lo pagan quienes tomaron la decisión de callar. Lo pagan los hijos, los nietos, las personas que crecen con una historia que no es completa y que sin saberlo construyen su identidad sobre algo que tiene huecos. Cuando un niño o una joven crece en una familia donde hay algo que no se nombra, donde los adultos desvían la mirada ante ciertas preguntas, donde hay tensiones que nadie explica y silencios que pesan más de lo normal, ese niño lo percibe. No puede nombrarlo, pero lo percibe. Y esa percepción sin nombre se va convirtiendo en una desconfianza difusa que con los años puede volverse resentimiento o ansiedad, o esa sensación de que algo en la propia historia no encaja, pero no se sabe qué. Los especialistas en psicología familiar tienen un nombre para esto. Lo llaman transmisión transgeneracional del trauma.
es uno de los mecanismos mejor documentados de cómo el daño no resuelto de una generación se transmite a la siguiente, no como un castigo ni como un destino inevitable, sino como el resultado natural de que las heridas que no se tratan no desaparecen, se ocultan, y lo oculto no deja de existir por estar oculto. Solo se vuelve más difícil de ver y por lo tanto más difícil de sanar. Si reconoces esto en tu propia familia, si hay algo que siempre fue el tema que nadie tocaba, el nombre que nadie pronunciaba, la historia que cambiaba sutilmente cada vez que se contaba, no tienes que resolver todo de golpe. Pero sí puedes empezar por nombrar lo que notas, por decir, en voz alta, o por escrito, o en una conversación con alguien de confianza, que hay algo ahí. Nombrarlo ya es el principio de sacarlo. Lo segundo que aprendí es sobre el silencio como forma de protección y sus límites. Yo guardé ese secreto durante más de 30 años pensando que era lo correcto. Y hubo momentos en que quizás lo fue. Mientras Eduardo vivía, la decisión de revelar o no era también la de él, y yo respeté eso. Pero hay un momento en que el silencio que cargamos para proteger a otros se convierte en el suelo sobre el que otros construyen su derecho a hacernos daño. Y en ese momento, el silencio ya no es lealtad. Es una trampa. Si alguien en tu vida está usando tu propia discreción en su contra, si el hecho de que tú hayas callado algo les da a otros la libertad de maltratar, entonces vale la pena preguntarse qué es lo que el silencio está protegiendo realmente y a quién. Lo tercero que aprendí es sobre la diferencia entre el perdón y el reconocimiento. Mucha gente me ha preguntado en estos meses si perdoné a Valentina. Y yo siempre les respondo con la misma pregunta. ¿Qué quieren decir con perdonar? Si perdonar significa que lo que hizo no importó, que el daño no fue real, que todo está bien y como si nunca hubiera pasado, entonces no, porque importó, fue real. Y no pretender que no lo fue es parte de respetarme a mí misma. Pero si perdonar significa que no cargo ese momento como una deuda que Valentina me debe, que no organizo mi vida alrededor de ese resentimiento, que puedo sentarme con ella a tomar café y ver en ella a una persona compleja que ha sufrido y que está tratando de entender su propia historia, entonces sí, eso sí está pasando, despacio, a su ritmo. El perdón que libera no es el que borra, es el que comprende sin exigir que lo comprendido desaparezca. Lo cuarto, y esto se lo digo especialmente a las mujeres que están escuchando, es sobre confiar en lo que uno sabe. Durante más de 30 años me dijeron, de maneras directas e indirectas, que yo estaba exagerando, que era demasiado sensible, que malinterpretaba las cosas, que mi percepción de cómo me trataban no era exacta. Hay un mecanismo que los especialistas llaman gaslighting, que es cuando alguien que te hace daño o que forma parte de un sistema que te hace daño, te convence de que lo que percibes no es real, que el problema eres tú. Ese mecanismo es muy efectivo porque trabaja desde adentro. No necesita que nadie te diga nada directamente. Solo necesita que tú, con el tiempo, empieces a dudar de tus propios sentidos. Yo dudé. Muchas veces dudé. Me pregunté si el rechazo de Valentina era tan sistemático como me parecía, o si yo lo interpretaba peor de lo que era. Me pregunté si mis percepciones eran confiables, o si estaba construyendo una historia injusta sobre alguien que simplemente no me quería. Lo que sé ahora es que mis percepciones eran exactas, que lo que sentía correspondía a lo que ocurría, y que el hecho de que yo dudara de ellas durante tanto tiempo no fue una debilidad de mi parte, sino el resultado de un entorno que sistemáticamente cuestionó mi versión de la realidad. Si tú que me escuchas estás en una situación así, si hay alguien en tu vida que hace que dudes constantemente de lo que ves y escuchas y percibes, ese no es un signo de que estás equivocada o equivocado. Es una señal de que algo en esa dinámica merece atención. Y si en algún momento sientes que necesitas apoyo para procesar lo que estás viviendo, existen recursos. El IMSS y el ISSSTE tienen servicios de salud mental.
Muchos centros comunitarios del DIF ofrecen orientación psicológica a costo accesible o gratuito. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea de atención al número 800-715-2000 donde pueden orientarte sobre a dónde acudir dependiendo de lo que estás viviendo. No tienes que tener todo resuelto para pedir ayuda, solo tienes que tener la disposición de empezar. Ayer en la mañana Rodrigo me trajo a su hijo, el de 4 años que se llama Eduardo como su bisabuelo. Me lo trajo porque tenía una cita y Valentina no podía quedarse con él. El niño llegó con una bolsita de dinosaurios de plástico y los pusimos todos sobre la mesa de la cocina y estuvimos 1 hora haciéndolos rugir y construyendo montañas con los almohadones del sofá. En algún momento el niño me preguntó cómo me llamaba. Le dije que Consuelo. Me miró con esa seriedad específica de los niños pequeños ante la información nueva y dijo: «Yo te voy a llamar Abuela Consu». No lo corregí. Me senté en el piso con él y sus dinosaurios bajo el sol de la mañana que entraba por la ventana de la cocina y pensé en la carpeta en el cajón del cuarto de costura, en la partida de nacimiento con la tinta azul, en la bofetada y la sangre y los 2 días en el hostal, en las conversaciones con Valentina tomando café en el centro, en Eduardo plantando sus árboles en el jardín sin saber que no iba a estar para verlos crecer del todo. Pensé en todo el camino que hay entre el momento en que uno descubre que la verdad que guardó durante décadas ya no puede seguir guardada y el momento en que un niño de 4 años te llama Abuela Consu sobre un piso lleno de dinosaurios. Es un camino largo, no es recto, tiene partes muy oscuras, pero lleva a algún lado real. Y eso es suficiente. Si llegaste hasta aquí conmigo, hasta el final de esta historia que esta viejita tardó décadas en poder contar en voz alta, quiero que sepas que me diste un regalo enorme, el regalo de ser escuchada. Así que te pido una última cosa. En los comentarios escríbeme una sola palabra, la palabra que te lleves de esta historia, la que sientas que captura lo que pasó aquí. Solo quienes se quedaron hasta el final entenderán por qué esa palabra importa. Para mí, la palabra es verdad, pero la tuya puede ser diferente, y quiero leerla. Dale like si esta historia te llegó al corazón. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Compártela si crees que puede llegar a alguien que necesita escucharla, porque a veces una historia así cae en los oídos correctos en el momento exacto y cambia algo. Dime desde qué ciudad me escuchas, qué hora es donde estás, si estás solo o acompañado esta noche. De todo el corazón de esta abuela queretana al tuyo, muchas gracias. Cuídense mucho por allá, y cuiden sus verdades, no las que protegen el poder, las que nos hacen libres.